Hola familia y amigos, bienvenidos a su canal CD Ficachis. Les invito a que estén con nosotros en estos estudios, a que le den like y se suscriban. Chequen los libros y notas que aparecen abajo. Bendiciones. Hola amigos, bienvenidos a CD Ficachis. Gracias por seguirnos. Estamos en este capítulo número sería el 11 de las profecías del fin de los tiempos. Muy bien, les estaba yo platicando las diferentes características que se pueden dar cuando un meteorito choca en la Tierra y que son muy parecidos a cuando un volcán o un volcán gigante podría hacer erupción y que podrían dentro de esto mismo ocasionar ese terremoto universal que se espera para toda la Tierra. Pues esperaría que la magma que estuviese cubriendo la Tierra, esta ceniza, este polvo estaría abarcando aproximadamente 3 meses de cubrir la Tierra, ocasionando una era fría, una era glacial o algo por el estilo, en el cual también se esperaba que pues todos los eventos que se podrían dar por este impacto podrían estar ocasionando la pérdida de una cuarta parte a una tercera parte de la humanidad, ¿no? Muy bien, siguiendo adelante, les decía yo que pues las señales, así como se repiten en el Apocalipsis, pues se están repitiendo en estos ciclos, en uno de estos ciclos se están repitiendo las señales del fin de los tiempos, donde caen los meteoritos de 35 a 45 kilos en el Valle de Megiddo, y pues como todos iban a esperar ver al Señor Jesucristo venir en los cielos, y que era imposible que estuviese profetizado en la Biblia y en otras partes, que todo mundo lo iba a ver cuando en ese tiempo no existía la televisión o situaciones así que pudiesen hacer evidente que estaba viniendo el Señor Jesucristo de un momento a otro. Les decía yo que hay otras profecías donde también en Apocalipsis 11:9 hablaba de que pues había dos testigos que se les conoce como los olivos o profetas, que también todo el mundo iba a estar viendo la muerte de estos dos profetas. Entonces no podría suceder en esos tiempos, pero sí en nuestros tiempos, ¿no? Y que pues dice las profecías que todas las naciones se van a alegrar por la muerte de estos profetas, pero que también van a resucitar al tercer día. Yo creo que cuando veamos las señales de estos profetas, esto lo pienso yo, no es porque sea un hecho evidente, pero como también van a resucitar, todo el mundo los va a estar viendo sus cuerpos durante 3 días y al tercer día ellos van a resucitar. Quiero pensar que posiblemente su muerte podría coincidir con el tiempo de la venida del Señor Jesucristo y que podrían estar resucitando cuando, si todo el mundo puede estar viendo cuando sean resucitados, quiere decir que también podrían estar viendo en ese momento que serían resucitados junto con los que van a ser resucitados en la venida del Señor Jesucristo. Como el Señor Jesucristo, su venida es de un momento a otro, pues dicen las profecías que todos vamos a ser resucitados. No nada más la gente salva va a ser resucitada, también va a ser resucitada la gente que muere, que se supone que muere estando en pecado o haciendo lo que quiera de su vida. Todos vamos a ser resucitados. La Biblia dice que unos para eh, vida eterna, otros para vergüenza, y que desde niños hasta grandes todos vamos a ser resucitados. Estas citas están marcadas en Mateo 24, del 34 al 37, donde dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Entonces, aquí habla de que va a ser muy repentino, no es algo muy anunciado. Y luego, en el mismo capítulo 24 de Mateo, dice en el versículo 40 y 43, dice: entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor.
pero saben esto, que si el padre de familia supiese la hora en que el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, yo creo que esto es algo muy claro para la gente que ha estado viendo los mensajes o las diferentes profecías hasta ahorita, hasta dónde vamos. Estos versículos que hablan del arrebatamiento o del arrebato, dicen que al sonar la trompeta, el Señor viene con por los escogidos que tal vez estuviesen en tribulación o en la gran tribulación. Viene por los fieles también que ya han muerto. La Biblia dice que se acortarán los días en aquel entonces de esta gran tribulación. En primer lugar, ya han pasado casi 7 años de tribulación y vendrían 45 días, les decía yo, de gran tribulación, en los cuales el tiempo es acortado, porque de lo contrario nadie se salvaría, ¿no? Realmente no sabemos quiénes son aquellos por los que se acortarán los días en su venida, pero eso no tiene mucha importancia. Lo importante es que pues el Señor estuviese ya por llegar y que los tiempos los estuviésemos conociendo. En el tiempo de Noé, como yo les había dicho, pues solamente se salvaron 8 personas porque los demás no habían creído, y pues el aviso es que no nos vaya a pasar lo mismo, ¿no? En el versículo 45 de Mateo 24 dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado el siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. O sea, platicar o decir o dar un mensaje respecto a estos tiempos y estas señales, pues es muy importante para la salvación de la humanidad. Les decía yo en los estudios de en la máquina del tiempo o viajes en el tiempo y el caballo de Troya, les decía yo que pues el mensaje principal habla sobre el amor de Dios, que debemos de tenerle a Dios y el amor que debemos de darle a nuestros semejantes, y que en eso se basaba pues prácticamente toda la doctrina. Entonces no es una doctrina muy difícil de llevar, es una doctrina nada más de tener la suficiente fe como para reconocer qué es lo que debemos de hacer, ¿no? El tema de lloro y crujir de dientes se ve en diferentes capítulos, y en el capítulo 24-25 podríamos poder apreciar parte de estas señales, de esta relación que puede tener la profecía, ¿no? Sin embargo, yo creo que podríamos, pues, como yo les decía, tener una actitud de entendimiento, de análisis, en el cual podríamos pues cambiar nuestras bases de nuestra forma de vida. Ok, déjenme decirles que en el Antiguo y Nuevo Testamento se hablan de los mismos puntos proféticos, a pesar de que a veces son miles de años y a veces pues cientos de años. Sin embargo, las profecías van coincidiendo, ¿no? Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo. Isaías escribió, las profecías de Isaías se escribieron 700 años antes de que viniese el Señor Jesucristo. El Apocalipsis se calcula que se escribieron entre el 90 y 96 después de Cristo. Esto quiere decir que debería de haber existido un lapso de tiempo de alrededor de unos 700 a 800 años de diferencia entre profecías, y sin embargo coinciden en muchos aspectos, ¿no? Y entre esos pues existen varios profetas más, pero casualmente también existen las profecías que hablaban de la venida del Señor Jesucristo desde mucho antes de Isaías, mucho antes de que Él naciera, porque hay otros libros en la historia del pueblo judío que hablaban ya sobre estas diferentes profecías, como era el libro de Enoc. Ok, entonces, siguiendo adelante, les decía yo que muchas veces la gente no quiere pues meterse a esto de las profecías o estudiar y tener que soportar o validar la información.
pero cuando las vemos, pues resultan ser bastante enriquecedoras, ¿no? Mucho que ver en la Biblia, en las profecías, que no sea muy, muy claro. Por otro lado, hay cosas que pues de plano son prácticamente mm, no se pueden interpretar. Necesita uno ser demasiado bueno o demasiado instruido en la historia de la Biblia del pueblo judío para saber en qué momento caen ciertas profecías. Pero las profecías que nosotros estamos comentando, pues son profecías que son muy precisas. Hablando de la reconstrucción del tercer templo y de la venida del Señor Jesucristo, como yo les decía, que pues tenía que haber una tribulación y una gran tribulación y otras cosas. Les voy a decir que dice Mateo 24. Cuando Jesús sale del templo, le preguntan, les dicen los discípulos que cómo estaba, que si veían cómo estaba el templo, que le parecía. Y entonces él les dice que pues el templo va a ser destruido, ¿no? Más adelante ellos le dicen que les diga cuándo serán, que sucederán esas cosas y qué señales habrá de su venida y del fin del mundo, como el fin de los tiempos o el fin del siglo, o el tiempo del fin o las señales del fin. Ustedes cuando escuchen estas frases que están hablando de estos temas. Respondiendo Jesús les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. A muchos engañarán y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no se turben porque cuando esto acontezca, porque no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra el reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en las azoteas no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dice, mira, aquí está el Cristo, o mira, ahí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho antes, así que si les dicen, mira, está en el desierto, no salgan, o mira, está en los aposentos, no lo crean, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que subiese el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos caerán, serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué les parece? Yo creo que es bastante claro, bastante ilustrativo, y la secuencia que tiene está bastante clara. No sé si ustedes ya se acuerden de que yo les decía que esta es una profecía de Jesucristo directamente de Él, no la está tomando de ningún otro lado. Claro que se basó a las profecías que venían en las diferentes partes de la Biblia, pero está diciendo
punto por punto cómo van a suceder todas las cosas hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que hablaba de la gran abominación aquí, en este capítulo? Bueno, pues ya lo hemos comentado también. Todos estos puntos ya los hemos comentado antes de que yo se los leyera. Este capítulo 24, como le podríamos decir, es el mismo episodio narrado en Marcos 13 y Lucas 21, narrado el mismo con diferentes palabras. Y pues ustedes lo podrían ir viendo poco a poco. Muy bien, en el 25, en el capítulo 25, cuando yo les hablaba de Mateo 25, les decía que cuando ahí se habla también de los que no van a ser salvos y demás, habla de una parábola de las 10 vírgenes, donde hace un ejemplo de que pues son 10 vírgenes prudentes y 10 insensatas, y que cuando viene, en este caso, según esta parábola, viene el Señor Jesucristo, pues están preparadas y se van con Él y las otras se quedan. Entonces, yo creo que es una parábola que podrían ustedes ver más adelante. Y después habla de los talentos. Los talentos son aquellas virtudes o aquellas talentos como tales que conocemos que el Señor nos da para desarrollar o llevar el Evangelio, y que también pues debemos de poner en práctica. El Señor Jesucristo aquí dice que aquellos talentos que les dio a parte de sus obreros, uno de ellos no lo desarrolla, lo esconde y se lo regresa después de un tiempo, y que pues a él le quitan ese talento que no tiene, que tenía, y se lo dan al que más tenía. Esto quiere decir que aquel que haga trabajar los talentos que el Señor le da, pues el Señor le va a quitar a aquellos que casi no tienen, porque pues no lo van a trabajar, y Él ya sabe quién sí lo trabaja y quién no, ¿no? Varias profecías donde se habla de que el día de la hora en que viene el Señor Jesucristo, pues nadie la sabe, ¿no? Y un ejemplo de esto pues lo podemos ver en Marcos 13, 32, en Mateo 24, 27, en Lucas 12, 40, en 1 Tesalonicenses 5, 2. Fíjense, Marcos 13, 32 dice: pero en aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, o sea, el mismo Cristo no lo sabía, sino solamente el Padre, ¿no? Entonces en Mateo 24, 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En Lucas 12, 40 dice: vosotros pues también estad preparados, porque porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche. Entonces, estos versículos, junto con varios más, son muchos los que podría yo decirles. Está Apocalipsis 16:15 que dice: he aquí yo vengo como ladrón de noche, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, así como esas, pues está muchísimas. Puedo decirles Filipenses 4:5, Hebreos 10:37, Santiago 5:8, Apocalipsis 3:11, Apocalipsis 22:20, Mateo 16:27 y etcétera. Muchísimos versículos, y todos ellos hablan de que el Señor Jesucristo no se va a manifestar, no va a ser su aparición poco a poco, se va a hacer publicidad o cosas por el estilo, sino que viene en una manera repentina como ladrón de noche. Es muy importante que veamos, tenemos que estar preparados. Yo sé que ustedes podrían decir: bueno, es que la Biblia, ¿quién la escribió? ¿Cómo la escribieron? Todos esos detalles, todos estos puntos, los hemos visto y los vamos a ver más adelante, poco a poco, conforme vayamos platicando de cómo fue hecha la Biblia, cómo es que la transcribían de mano a mano,
¿Por qué la Biblia que ahorita tenemos coincide con lo que es el Antiguo Testamento? Corresponde casi en forma precisa y exacta con la Biblia de los judíos, y que eso demuestra que pues no tiene mucha diferencia o mucha diferencia en la credibilidad de la Biblia como tal. Muchas también de las versiones del Nuevo Testamento fueron escritas en base a las cartas de los apóstoles. Al comparar todo esto se ve que hay una esencia divina, una semblanza divina donde mucha de la información corresponde, como yo les hacía el ejemplo de Isaías comparando las profecías con las de Juan, que ya aparece en el Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Entonces, todo eso podemos compararlo, como el Señor Jesucristo que aparece en el Nuevo Testamento, sus profecías también están basadas en las profecías de Daniel y de Isaías en el Antiguo Testamento, y así sucesivamente. Podremos tener muchísimas comparaciones, porque de lo que se trata pues es de comparar las profecías bíblicas entre sí y también comparar estas profecías con las profecías de los oráculos que han existido en la historia, y que pues pueda darnos una clara idea de lo que podemos esperar en el futuro. En Hollywood y demás que hablaban sobre las profecías del 2012, se encuentran muchas fallas, ¿no? Hemos visto que pues nada que ver con la realidad. Sin embargo, cuando hablamos de las profecías de la Biblia, vemos que van coincidiendo de una forma precisa, aunque no traen una fecha como la que se marcaba para el 21 de diciembre del 2012, en el caso de los mayas. Podemos ver que sí se marcan situaciones muy precisas con respecto, por ejemplo, a que Israel fue declarado en un solo día como una nación libre e independiente en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y que la Biblia decía claramente que en un solo día iba a ser declarado Israel como una nación libre e independiente para que regresara a su pueblo, a su país, ¿no? Entonces, yo les decía que pues vamos a tener varias referencias que van validando que las profecías son muy claras, ¿no? Aquellas que se pueden interpretar son muy claras. Aquellas que se supone que hablaban con respecto a hechos históricos ya pasaron, y pues realmente no nos metemos mucho a estudiar profecías sobre el pasado porque pues no tiene mucho caso. Solamente cuando queremos validar que ciertas profecías fueron cumplidas, como las profecías de cuando iba a nacer el Señor Jesucristo, que les comentaba yo que eran alrededor de unas 300 profecías que se hicieron sobre el Señor Jesucristo. Fíjense, los mayas y los aztecas adoraban a dioses que no tenían nada que ver con la adoración a Jehová, ¿no? Se suponía que eran totalmente paganos. Y otros profetas pues eran plenamente diabólicos, o se podrían considerar diabólicos. Por ejemplo, en el caso del testimonio de Nostradamus, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque otros pues no eran tan malos, tenían buenos testimonios de su vida, como en el caso de Edgar Cayce, y que tenía, por ejemplo, Edgar Cayce tenía obras de caridad, y bueno, podríamos mencionar a varios de estos profetas, pero como yo les decía, lo importante de todas estas profecías es que no dejaban una profecía clara, no decían algo muy conciso. Por ejemplo, cuando hablamos de la venida del Señor Jesucristo en el fin de los tiempos, muchos de ellos lo consideraban como un líder y como otras cosas, donde viene a ejercer cierto dominio político. Se habla de la Tercera Guerra Mundial y otras cosas, pero nunca se dice que esas guerras, no se habla de que la construcción del tercer templo de Israel sea la señal de que ya va a venir el Señor Jesucristo. No se habla de que esas guerras también, o qué guerras son las que son las señales del fin de los tiempos. No se habla tampoco de que este Mesías, que es un líder político, tiene que llegar como ladrón de noche de un momento a otro, sino que el líder político que ellos marcan como que el líder que va a surgir, nunca tampoco lo marcan como que es la bestia. Entonces, las profecías que se determinan, pues son profecías entre comillas, ya sabemos que son muy vagas, ya sabemos que a veces no son precisas hasta que bien, como yo les decía al principio del estudio, hasta que se cumple un hecho, decimos, pues esta profecía hablaba precisamente de esto que sucedió. Pero no se ve a precisión de qué están hablando. Como yo les vuelvo a repetir, como a diferencia de las profecías bíblicas que son
prácticamente cronométricas, ¿no? Como yo les platicaba, estas gentes, la mayoría de ellos, tenían que entrar en un estado de trance, como la síbila, como los indios Yopis, como el mismo Nostradamus, Edgar Cayce, tenían que entrar en un estado de trance, donde en ese estado de trance, pues algunos de ellos entraban en ese estado de trance a través de drogarse. No nos queda muy claro de parte de quién viene la profecía, ¿no? Como un parámetro para que nosotros tengamos cuidado de dónde tomamos las profecías o a quién escuchamos o a quién leemos, tiene mucho que ver, porque dependiendo del sapo es la pedrada, se dice en México. Hay que tener cuidado con lo que uno escucha y qué es lo que uno compra o con lo que uno se queda. Estas profecías, en términos generales, ya para cerrar este parte, les decía yo que también las profecías de los mayas hablaban de este alineamiento que iba a haber de los planetas para ese fin de los tiempos. Y está comprobado que ha habido ya ciertos alineamientos con respecto al sistema solar, no en su totalidad como sucedió el 21 de diciembre, y que sin embargo tampoco habían sucedido ningún tipo de siniestros o señales que hubiesen marcado, que hubiesen hecho estragos, hubiese habido algún terremoto o algo por el estilo. Entonces, pues obviamente, aunque marcaba como un cronómetro también este fin de los tiempos de esta era que tenían los mayas de 5.000 a 7.000 años, varían los comentarios con respecto a los especialistas, pero digamos que estos 5.600 y cacho de años que marcaba cada etapa de los mayas, pues hubiese tenido su fin en ese 21 de diciembre y que hubiese coincidido con la alineación de los planetas como ellos lo habían dicho. Sin embargo, no tenía nada que ver más allá de lo que iba a suceder, ¿no? Ok, entonces vamos a dejarlo aquí hasta esta parte. Les doy muchas gracias, espero que les esté gustando los temas como los estamos comentando. Suscríbanse y denle manita arriba, denle like. Nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Que Dios les bendiga.